Vamos a arrancar con el tema 5G, por ejemplo, ¿no? Porque se ha presentado la muestra 5G Argentina, es la presentación oficial, inclusive con las pruebas de lo que es la banda ancha para la telefonía móvil en la República Argentina, 5G. Y vamos a charlar con Gonzalo Quilodranes, director del ENACOM Argentina. Gonzalo, gracias por atendernos, un gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? El gusto es verdaderamente mío. Un saludo grande a todo el equipo del canal y a la enorme audiencia ahí en la querida ciudad de Santa Fe, y que sé que también lo ven en Paraná, así que un abrazo enorme acá a la distancia, un abrazo virtual. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer charlar con vos. Hay un montón de temas, inclusive muchos de ellos de mucha vigencia, que tienen al ENACOM centralizando muchas de las decisiones que ha tomado, por ejemplo, el Gobierno Nacional en este último tiempo. Pero quiero arrancar con esto último que marcábamos. 5G, la muestra 5G Argentina, con pruebas, con inclusive ya información más certera de lo que es esta tecnología y la posibilidad ya concreta de tenerla acá, en este aparatito, que hoy prácticamente nos guía la vida a muchos, ¿no? Absolutamente. Bueno, paso a contarte a vos y a la audiencia que es la primera vez en la región, cuando hablo de región, hablo del continente, que un Estado nacional se ocupa de coordinar acciones conjuntamente con las principales empresas del sector privado, abocadas al desarrollo tecnológico, a la innovación de esta quinta generación en materia de tecnología de comunicaciones móviles, a llevar adelante pruebas de este tipo. Esto habla a las claras de la enorme importancia que tiene para el gobierno que encabeza el presidente Alberto Fernández apostar a las nuevas tecnologías. Lo que vos planteabas señalando tu dispositivo móvil tiene que ver con eso, digo, con las prioridades que han cambiado en nuestra vida cotidiana a partir de la pandemia, que por un lado, es cierto, ha mostrado las enormes diferencias que tiene nuestra Argentina en materia de infraestructura, de acceso a la conectividad, en donde por un lado tenemos una Argentina hiperconectada en los principales centros urbanos, pero por otro lado tenemos una Argentina profunda en donde las inversiones privadas y también las públicas se vieron ralentizadas, donde no fue tan atractivo para el mercado y en donde, lógicamente, la dificultad en la que desnudó la pandemia es ni más ni menos que la falta de acceso equitativo a los servicios de conectividad como servicios esenciales. En ese esquema, bueno, digo, también los ritmos vertiginosos y los cambios y la dinámica de las nuevas tecnologías, así también cuando hablo de cambios, hablo de los procesos y del impacto que tienen no solo en nuestra vida cotidiana, sino en las economías en el mundo entero. Las empresas tecnológicas en el mundo entero pasaron a ser las de mayor valor en cualquier bolsa del mundo, ¿no? Entonces nosotros apostamos mucho a la inserción de las nuevas tecnologías por un lado, en sectores como el educativo, en sectores como la telemedicina, o veíamos ayer experiencias de telecirugía en China, un médico operando a 700 kilómetros de distancia, no a través de un asesoramiento de telemedicina diciéndole a otro médico lo que hay que hacer, sino que la precisión y la baja latencia y la enorme velocidad que provee la tecnología 5G permite que el médico, literalmente él, a través de partners de robótica, puedan operar a distancias enormes, inimaginables. Lo que estamos hablando ahora es parte de lo que vieron en el día de ayer el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, los ministros de Educación Nicolás Trota y de Transporte Mario Meoni, porque también, digo, otras de las áreas muy beneficiadas al respecto será la de logística, la del transporte con vehículos tripulados virtualmente. Entonces, lo que nosotros queremos es apostar a la inserción de las nuevas tecnologías en los diferentes sectores productivos de nuestro país, industriales, mineros, turísticos, y que pueda eso, en definitiva, fortalecer la producción, el trabajo y la generación de empleo genuino en el país. Mira, perdón, Pablo, pero tiene que ver con esto que marcás, Gonzalo. Hace 2 años atrás, si no me equivoco, una importante multinacional de camiones presentó un sistema de flota
mediante el cual los camiones, si van 4, 5, 6 consecutivos, los choferes podían activar un sistema que se conectaba a través de una red Wi-Fi entre todos y que todos seguían al primero y que hacía además no solamente de una mejor conducción para el chofer, sino de elevar la seguridad, etc. Eso que está funcionando, que empieza a funcionar en algunos países, ¿en Argentina va a ser posible en algún momento? Más allá de las otras circunstancias, yo pongo este ejemplo de esta empresa porque recuerdo haber visto la presentación, pero esto que vos marcás, por ejemplo, en China, un médico operando a distancia, ¿va a ser posible o realmente estamos muy lejos de que algo así ocurra en Argentina? A ver, va a ser posible, sin lugar a duda, insisto, con los tiempos científicos, tecnológicos y sobre todo vinculados a la innovación. Hay un vértigo enorme del dinamismo de estos sectores. Hablar de un plazo determinado, sin lugar a dudas, sería ni más ni menos que aventurarnos a algo, es una irresponsabilidad, pero parece que pasó mucho tiempo, pero hace relativamente muy poco tiempo atrás, hace un lustro, en el 2014 en Argentina recién licitamos el 4G que se empezó a aplicar en el 2015. Y lo cierto es que ya hay una tecnología superadora en velocidad, en latencia, en el enorme ancho de banda que existe disponible. Pero claro, la solución no es mágica. Y para llegar a esa solución y a que esto sea verdaderamente una realidad, lo que hay que hacer es, a lo que nos convocó el presidente, y es parte de lo que hicimos ayer, es trabajar el sector público con el sector privado, con objetivos y metas comunes, entendiendo que lejos de ser uno contra otros, es todos juntos en función de hacer posible la capilarización, es decir, la llegada en un territorio muy, muy vasto como el argentino. Somos en extensión el 8º, 9º país en extensión territorial en todo el mundo, entonces esto dificulta el despliegue homogéneo. Bueno, nosotros tenemos experiencia al respecto y la idea es trabajar con las principales empresas desarrolladoras en el mundo que apuestan muy fuerte a la innovación. No quiero mencionarlas para no comprometer, pero digo, una de origen chino, uno de origen sueco y otro de origen finlandés, que son las que están acá en la ciudad de Buenos Aires, en nuestro edificio en el Ente Nacional de Comunicaciones, en el microcentro porteño, hoy exhibiendo a todos los sectores, insisto, industriales, educativos, médicos, que para nosotros son esenciales a la hora de que puedan disponer de esta tecnología. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Más allá de lo que estás comentando, puntualmente, ¿esto sería una posibilidad dentro de esta gestión o cómo lo están analizando por estos momentos? Eso por un lado, pero también preguntarte esto, ¿qué implica en cuanto a inversión para el Estado Nacional? Bueno, nosotros cuando hablamos de infraestructura en materia de telecomunicaciones, nos tenemos que acostumbrar a hablar de políticas de Estado. ¿A qué quiero referirme? Las políticas y lo que nosotros planifiquemos y proyectemos exceden a un mandato de gestión. Gobierne quien gobierne. Hoy hay una firme decisión del presidente Alberto Fernández de seguir codo a codo trabajando con el sector privado en materia de inversiones en telecomunicaciones, tanto con los embajadores de los países recién mencionados, China, Suecia, Finlandia, como con los principales responsables a nivel regional, a nivel continental de estas empresas. Estamos evaluando que en el segundo quinquenio de la década que estamos viviendo, estamos en condiciones de que esas inversiones lleguen y capilaricen en la República Argentina. Para que nosotros tengamos una idea de lo que estamos hablando. Actualmente en todo el territorio nacional hay poco más de 18.000 radiobases 4G desplegadas en toda la Argentina. Esto es, para hablar fácil, que la audiencia nos entienda. Hay 18.000 antenas de 4G de todas las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil. Lo que requiere el servicio 5G, a diferencia del 4G, es que la pisada es mucho menor por el ancho de banda que requiere la utilización de su servicio. O sea que hay que multiplicar por 3. Hay que llegar casi a 60.000 antenas para tener la misma pisada.
Es una inversión muy grande y que nosotros queremos garantizar y trabajar, como te digo, con la visión de una política a largo plazo, que es la que nos va a permitir a todos los argentinos y las argentinas poder hacer uso y acceder a este tipo de comunicaciones, a este tipo de tecnología, insisto, como un servicio esencial y verdaderamente estratégico para toda la población. Cambiando de tema, Gonzalo, el año pasado el Gobierno Nacional decidió que sea un servicio público, internet, cable, para lo cual, por ejemplo, las prestadoras de servicios tenían que pedirle a ustedes, a la ENACOM, una autorización en el caso de incrementar sus productos, esto se evaluaba, sus servicios, perdón, esto se evaluaba. Hubo una autorización, no recuerdo del 7, del 8%, si no me equivoco, en el último tiempo, vos me corregirás. Quiero que me cuentes un poco cómo lo evalúan desde el ENACOM el funcionamiento de esto, porque yo he hablado con algunos cableros, sobre todo pequeños, de pequeñas localidades, que tienen un importante descontento con esta situación. Nos dicen, bueno, la inversión depende de la rentabilidad, hace desde el año 2019 que no podemos elevar los costos en una inflación creciente, lo cual indudablemente le repercute al usuario en una baja en la calidad del servicio, y por otro lado otras empresas que deciden subirlo aunque el ENACOM no lo autorice, y eso ya entra en otro conflicto. ¿Cuál es el análisis que hacen hoy, mirando un poco en retrospectiva esta decisión y dada esta situación tanto de los más chicos o de los cableros, como lo llamamos acá en la provincia de Santa Fe, y de los grandes? Sí, a ver, conozco al detalle la situación. Escucharán mi tonada y se darán cuenta que porteño no soy, soy salteño. Así que conozco mucho la situación de los cable operadores más chicos, de los cableros, nosotros también le decimos cableros, de las pequeñas empresas que prestan servicio de internet. Les cuento varias cosas para contextualizar la pregunta. Dale. El año pasado, en un contexto absolutamente excepcional como el de la pandemia, que todavía mantiene en vilo al mundo entero, se tomó esa medida excepcional de congelamiento de precios de estos servicios. Eso fue el DNU 690 que firmó el presidente de la Nación. En ese marco no solo se congeló los precios, sino que le devolvió al Estado Nacional la capacidad, el músculo regulatorio para sentarse en una mesa que no sea asimétrica y que el Estado empiece a regular estos servicios entendiendo que los mismos son esenciales y estratégicos en competencia. El congelamiento de precios rigió hasta el 31 de diciembre del 2020. Pues es así que, bien iniciado 2021, nosotros autorizamos aumentos que fueron diferenciales. ¿Por qué fueron diferenciales? Por lo que usted planteó de manera exacta. En Argentina hay aproximadamente 1.200 licenciatarios TICs, de los más diversos. Usted sabe que la industria de las telecomunicaciones hay un puñadito de empresas muy grandes. Las empresas medianas que tienen más de 100.000 abonados son muy pocas, son alrededor de 10, y después hay más de 1.000 que son pequeñas empresas como usted lo plantea. Mire, menos de 2.000 abonados, hay 732 pequeños licenciatarios que son pequeños cableros, pequeñas pymes, pequeñas cooperativas, que son las que, también hay que decirlo, hicieron posible que la Argentina profunda esté conectada en un momento en donde la conectividad dejó de ser importante para pasar a ser verdaderamente imprescindible. Lo que hizo el presidente de la Nación con esa decisión fue, primero, tomar el toro por las astas y en una decisión muy valiente. Y después nosotros lo que hicimos, haciéndonos cargo de esa enorme responsabilidad, es contemplar las asimetrías del sector y también entendiendo eso que usted planteaba, que también es cierto, que generalmente las empresas más chiquitas en cualquiera de los municipios, por ejemplo en Santa Fe, que cooperativas muy chicas, no aumentaban sus precios desde 2019. Por eso también el descongelamiento que nosotros autorizamos fue asimétrico, porque nosotros necesitamos, por un lado, que recuperen la posibilidad de seguir invirtiendo, pero por otro lado hacer el equilibrio de cuidar
el bolsillo de los millones de usuarios y usuarias en toda la Argentina. Entonces, así es que iniciamos rondas de diálogo y fue primero una autorización del 5% para las empresas más grandes y del 8% para las más chiquitas en enero. En febrero solo se autorizó a las más chiquitas en un 7% más, o sea que ahí aumentaron un 15%. Insisto, por la información correcta que usted brindaba, venían muy retrasadas en sus precios, inclusive desde 2019. Después, en marzo, ya la autorización fue menor porque nosotros tenemos la evaluación de que habían, ya con eso, empezado a recuperar en cierta forma la inversión 2020. En esto hago un apartado, también nobleza obliga. 2020 cerró con una inflación anual de 36.1, pero el rubro de las telecomunicaciones, a raíz de esta decisión del presidente Alberto Fernández, aumentó el 7,8 solamente. O sea, hay un desfasaje de casi 20 puntos respecto de la inflación general. Así que lo que dicen los pequeños calderos, le llegaba la información a usted, es totalmente correcto. Mire, si hay alguien que quiere cuidar a la industria de las telecomunicaciones, somos nosotros. Nosotros necesitamos pymes, cooperativas y también empresas grandes, pero que todas puedan robustecerse, desplegar infraestructura, desplegar fibra óptica, llegar a más argentinos y argentinas, en ese caso a más santafesinos y santafesinas, con un mejor servicio, propiciamos la competencia y entendemos, insisto, la importancia estratégica para estudiar, para teletrabajar el que tiene la suerte de tener un trabajo hoy en la Argentina, o también para buscar trabajo aquel que no la tiene y tiene la esperanza de poder encontrar uno, de poder capacitarnos, de poder vincular las nuevas tecnologías a la medicina. La verdad que hoy por hoy hablar de conectividad y de los servicios TIC es hablar de un servicio estratégico, y con la responsabilidad del caso atendemos los problemas coyunturales en una situación muy difícil del mundo entero, y también, como arrancamos la nota, no dejamos de planificar ese futuro cercano porque entendemos que va a ser prioritario y es una de las salidas que nosotros buscamos a la reconstrucción argentina. Gonzalo, ¿cómo le va? Te lo saluda Héctor. Muy buenas tardes. Tengo dos preguntas para hacerle. La primera, ¿hay una idea, una política de garantizarle a la empresa chiquita, a la cooperativa, a la empresa regional, una condiciones para que pueda competir con la mega empresa de telecomunicaciones en ciertas geografías del país? Vamos a poner un ejemplo, Santa Fe. ¿Hay condiciones para que una empresa que es pequeña, que es local, pueda tener la misma posibilidad de captar clientes en el mercado que una empresa que sea argentina o multinacional, o sigue habiendo muchas asimetrías respecto a la potencia que tienen las mega empresas de cubrir con costos tal vez más bajos toda la geografía del país? Sí, a ver, antes te saludo, Héctor, te cuento. Nosotros venimos muy focalizados en tal cual en esa política. Yo les cuento, insisto, aprovecho la pregunta y perdón, seguramente me excedí un montón en el tiempo que ustedes tenían previsto el reportaje, pero está bueno decirlo. Yo les contaba que vengo de Salta. Nosotros tenemos dos grandes problemas en materia de telecomunicaciones en Argentina, en esa Argentina desigual. Nosotros tenemos, por un lado, un problema de cobertura o de falta de infraestructura, tanto privada como pública, a donde no llegó a esa Argentina profunda. Porque claro, lógicamente el sector privado, las empresas grandes, y entiendo la decisión y la lógica empresarial a la hora de invertir, tienen que ver con, por un lado, uno de los condicionantes es que haya densidad poblacional, y por otro lado es que haya poder adquisitivo en esa densidad poblacional. Sí, nada de eso ocurre en los pequeños municipios, en las pequeñas localidades de nuestra Argentina profunda. Conozco mucho Santa Fe y la recorro, me animo a decir, de punta a punta muchas veces al año cuando vengo de mi provincia hacia Buenos Aires vía terrestre, ¿no? Por la ruta 34 entro allá por Ceres y lo dejo ya en el límite con la provincia de Buenos Aires.
Y en eso, ¿por qué traigo esto a colación? Porque el segundo problema que tenemos, uno es de cobertura, así que nosotros tenemos una línea específica de apoyo a las pymes y a las cooperativas en su despliegue de redes. Y por otro lado, otra de las dificultades que tienen millones de familias de argentinos y argentinas es de acceso, de asequibilidad a los servicios de conectividad. Esto ya es por otras cuestiones. Primero, por variables socioeconómicas y también por la falta de inversión de empresas en los barrios populares por diferentes decisiones empresariales. Hay varias, no vienen al caso, pero nosotros lo que hicimos fue diseñar programas de política pública específico para estos dos lugares. ¿Cuál es el resultado de esos programas? A un año de haber asumido nosotros en el Ente Nacional de Comunicaciones, es que invertimos el doble en despliegue de redes, insisto, de cooperativas, de pymes y de micropymes. En el interior de la Argentina, en un año en pandemia, invertimos el doble que la gestión anterior en 4. La intención de mi comentario no pretende ser una chicana al gobierno anterior, sino mostrarles cuál es la prioridad nuestra como objetivo principal respecto de ayudar y colaborar desde el gobierno nacional en una inversión inteligente que no va a un Estado, va a una pequeña pyme, en donde nosotros apoyamos esa decisión de despliegue, entendiendo que si lo hiciera con fondos propios sería de muy difícil repago. Es así que estamos financiando, en el próximo directorio, veía antes de entrar al aire con ustedes, hay más de 5 o 6 proyectos que van a beneficiar a pequeñas cooperativas en diferentes localidades de Santa Fe, que son inversiones de 5, 6, 8, 12 millones de pesos que tendrán un impacto enorme en la vida cotidiana de los santafesinos y santafesinas de esas pequeñas localidades. Hace poco, Gonzalo, fue noticia un maestro, no recuerdo si en Santa Fe o en otra provincia, que coordinó con sus alumnos una clase radial, ¿no? Tradicional, pero por radio. Pensaba que qué beneficio podría tener una clase por streaming con alumnos ilimitados, pero para eso tenés que tener la infraestructura que vos mencionabas antes. ¿Tenés conocimiento del proyecto de conectividad del gobernador Perotti de Santa Fe, que justamente apunta a conectar toda la provincia? Y si tenés conocimiento, nos gustaría saber tu opinión. Sí, nosotros estamos en contacto permanentemente con el gobernador Perotti y con sus funcionarios. Los días pasados también hablaba con la ministra de Obras Públicas, Silvina Frana, a quien conozco mucho y trabajamos de manera conjunta, también a Sergio Leinat. Y la verdad que es un plan muy ambicioso y en donde nosotros estamos para acompañar con políticas públicas nacionales para ayudar a capilarizar más rápido el enorme compromiso del gobierno de la provincia respecto de la conectividad, ¿no? Para nosotros es mucho más fácil en provincias como Santa Fe poder coordinar acciones entre los diferentes niveles de gobierno, nación, provincia y municipios, si todos hablamos el mismo idioma y entendemos la necesidad prioritaria de la conectividad a la hora de planificar nuestras inversiones. Hoy la conectividad ha dejado de ser un bien de lujo para ser verdadera infraestructura para el desarrollo, y nosotros queremos en provincias como Santa Fe, que son sin lugar a dudas el corazón productivo de la Argentina, poner toda la tecnología a disposición de los chacareros. Digo, mire, usted cuando tiene un campo y tiene que cargar un camión con ganado, tiene que gestionar una guía en Senasa. Digo, eso lo hace a través de conectividad. Nosotros queremos poner la conectividad a disposición de ese chacarero, de ese tambero, de aquellos que tienen plantaciones, de toda la agroindustria en su conjunto. Creo que eso es el objetivo que nos pide el presidente Alberto Fernández. Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes por el enorme espacio. Un abrazo grande y un beso grande a
todos los santafesinos y Te santafesinas. Gracias. digo, ¿te han dicho alguna vez que tenés un aire a Marcelo Tinelli o no te lo dijeron nunca? No, me lo dijeron. Ah, ok. También con Lamens, que es compañero acá de gabinete, pero entre ellos dos te puedo asegurar que son mucho más parecidos. Ahí está. Y otra Sí, cosa. ellos son muy parecidos. Vos estás ahí, ¿eh? Le encontramos el tercer hermano, Yo soy- me parece, a Lamen Tinelli. Es el triple de Yo Tinelli. soy bastante más joven de Tinelli que Lamens. Estamos bien. Gracias, Gonzalo. Chao, gracias.